Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Quintanilla, soy infectólogo de la Unidad de Infectología de Adultos del Hospital San Borja de Argarán y hoy día quisiera conversarle acerca de un tema bastante importante que lleva por título Principios Generales de Terapia Antimicrobiana, centrada en el uso racional de antibióticos antimicrobianos. En términos, en la vida cotidiana, ¿cierto? Ningún médico iniciaría tratamiento para diabetes, hipertensión o un cáncer solo porque sospecha esos diagnósticos o por la presión de del paciente o la presión de los padres. Nadie iniciaría tratamiento. Sin embargo, diariamente se inicia tratamiento antibiótico sin tener a veces las preguntas básicas como ¿hay infección o no hay infección? Si esta infección es bacteriana, si es bacteriana requiere de algún tratamiento o cuál es la mejor opción de tratamiento. Conversando por lo básico, ¿cierto? Los antimicrobianos son medicamentos que se utilizan para prevenir y tratar infecciones en los seres humanos, los animales y las plantas. Esta es la definición de la OMS. Y quisiera recalcar esta triada entre seres humanos, animales y plantas porque vamos a ver que una de las características diferenciales de los antimicrobianos respecto de otros medicamentos es su transversalidad en cuanto a la acción. ¿Qué características separan o hacen distinto el antibiótico de otros fármacos? Primero, que el efecto primario o que queremos realizar es en células o en estructuras dentro de las células que no son constitutivas del ser humano, idealmente, para tener menos efecto adverso y para tener un target específico contra las virus y las bacterias parásitas, por ejemplo. Tiene un efecto primario amplio, actúa sobre la persona que recibe el antibiótico, el entorno y al resto de la población. Y esto se traduce en contaminación ambiental, selección y transmisión de bacterias seleccionadas que son resistentes. Ya anticipábamos que predomina el uso empírico, tanto la indicación, la selección e incluso en terapias combinadas, a la espera de la confirmación de la infección y de la gente. Y lo otro que es característico es que su efecto puede disminuir, incluso desaparecer en el tiempo, ya sea durante o posterior al tratamiento, incluyendo tanto la persona que recibe el antibiótico como a terceros que ni siquiera hayan estado expuestos a este antibiótico. Y este es el fenómeno de la resistencia bacteriana. Aquí tenemos gráficamente esta diferencia, donde vemos en las líneas negras distintos medicamentos que luego de iniciar su tratamiento empiezan a aumentar su efecto, alcanzan un pic y luego se mantienen, que podría ser, por ejemplo, por el fenómeno de tolerancia. En cambio, los antibióticos comienzan a actuar, llegan a un pic y comienzan a disminuir progresivamente hasta desaparecer, y ese efecto muchas veces nunca se recupera. Los antibióticos a lo largo de la historia muchas veces se consideraron como medicamentos o drogas mágicas. ¿Por qué? Porque mucha gente se moría de enfermedades infecciosas y de un día para otro se pudo disponer más fácilmente de ello y con tratamientos exitosos. Por lo tanto, se pudo reducir drásticamente la mortalidad de las enfermedades infecciosas. Se pensó incluso que las enfermedades infecciosas estaban controladas. Sin embargo, ¿cierto? Basta recordar un par de años atrás, aparecen nuevas enfermedades infecciosas o reaparecen enfermedades que se pensaban que estaban erradicadas o se modifican enfermedades que estaban un poco dormidas. Ha aparecido y siguen apareciendo desarrollos de cepas resistentes a muchos, incluso a todos los antibióticos. Sin embargo, esto no va asociado a un desarrollo de nueva familia de antibióticos. ¿Y por qué? Porque muchas veces no es atractivo el desarrollo de nuevas moléculas para las empresas farmacéuticas. ¿Por qué? Porque cada molécula está asociado a alto costo de investigación y desarrollo. Existen efectos adversos que pueden hacer que a la mitad, al principio, incluso terminando el desarrollo de la investigación de la molécula, determine que se tenga que sacar del mercado o nunca salir al mercado. Específicamente para los antibióticos hay una baja recuperación potencial porque los tratamientos son cortos, son pocas las patologías, salvo el VIH, que es una enfermedad crónica, que se utilizan tratamientos largos de por vida. Generalmente son una semana, 10 días, 28 días en el caso de una infección grave o prolongada como una endocarditis, pero incluso hay tratamientos de indicaciones de dosis única. Por lo tanto, sabemos de antemano que los tiempos de uso de antibióticos son pequeños. Y además, ¿cierto? Existe una pérdida de la eficacia anticipada por el fenómeno del desarrollo de la resistencia. Además, a la empresa les conviene
o es mucho más interesante otros mercados donde invertir el dinero para desarrollar sus moléculas, que son tratamientos de enfermedades crónicas, antiinflamatorios, todo lo que es sistema nervioso central, para que sirva cardiología u oncología. Esta es una gráfica, ¿cierto?, para que no se aprendan, ¿cierto?, de memoria los años, ¿cierto?, en que se desarrollaron o se descubrieron los antibióticos, pero solo mostrarles que desde el año 1910, con el Salvarsan, que fue la primera molécula contra la sífilis, ¿cierto?, empezaron a desarrollarse moléculas. Y tenemos un periodo que entre los 40, 50 hasta los 60, 70, donde es una era dorada, por decirlo así, con desarrollo de muchas moléculas que incluso se utilizan hasta ahora. Pero vemos que de los fines de los 60, principios de los 70, pasó mucho tiempo hasta fines de los 90, donde no hubo desarrollo de ninguna molécula nueva, solo fueron modificaciones de moléculas existentes. Y en el último tiempo el desarrollo de moléculas ha sido esporádico. Por el contrario, si vemos la parte inferior de esta línea en el tiempo, vemos que a los pocos años del descubrimiento e implementación de un antibiótico aparecen resistencias y vemos que a los pocos años del desarrollo de una molécula ya tenemos agentes resistentes. Por lo tanto, esto es lo que estábamos demostrando, que es la anticipación de que la molécula tiene un tiempo finito de duración. ¿Y por qué es importante la resistencia al antibiótico? ¿Cierto? Es un extracto de la OMS, ¿cierto? Que la resistencia a antibióticos resistente antimicrobianos se asocia a alta mortalidad, a alta morbilidad, a altos costos, ¿cierto? Es una causa importante de morbilidad y mortalidad, es un problema de salud pública y está asociado a costos económicos que son muchas veces muy, muy altos. Ahora, cuando nosotros decimos estamos ocupando en forma inadecuada los antibióticos, muchas veces los funcionarios de la salud, específicamente los médicos, somos en parte responsables de esto. Por ejemplo, prescribimos antibióticos como sedante para uno mismo, para la familia, para cierta seguridad de que este cuadro que pudiera ser infeccioso no se vaya a complicar. Iniciamos antibióticos en cuadros respiratorios virales o diarreicos. Utilizamos penicilina benzatina en la urgencia, ¿cierto? En todos los pacientes que consultan con inofagia y fiebre. Posteriormente, cuando revisemos las patologías infecciosas frecuentes de manejo ambulatorio, vamos a ver que hay tips bastante fáciles para definir qué pacientes con odinofagia y fiebre estarían cursando con un cuadro de amigdalitis fultácea que requiere antibióticos. Los cirujanos, ¿cierto? La profilaxis quirúrgica, la mayoría de las veces es basta una dosis, ¿cierto? Antes de cirugía o máximo dentro de las primeras 24 horas, pero con el afán de disminuir el riesgo de infecciones, prolongamos la profilaxis 2 o 3 días, con ninguna evidencia y sí que sirva, pero sí con evidencia que tiene efecto adverso. En el caso de la patología pediátrica, ¿cierto? Está toda la presión de la mamá, de la familia, de la abuela, del acompañante, que si uno no da un antibiótico por un cuadro respiratorio, es un mal médico y no está tratando correctamente a su hijo, ¿cierto? Cuando la mayoría de los cuadros respiratorios virales en los niños son de origen respiratorio son virales. Falta conocimiento, desconocimiento del tema del cuerpo médico, presión de la industria farmacéutica, posibilidad de obtener antibióticos en el mercado negro, ¿cierto? Esto es las ferias, que podemos comprar de todo. Todos los medicamentos se pueden conseguir, o muchos se pueden conseguir en las ferias. Y recalcar nuevamente que los antibióticos se utilizan muchas veces empíricamente frente solo a la sospecha de un antibiótico. Además, ¿cierto? Hacer una receta de antibiótico toma menos de un minuto, ¿cierto? En cambio, explicar y convencer a la familia que no requiere antibiótico, al hijo que no requiere antibiótico, a la mamá que no requiere antibiótico, podemos pasar 20, 30 minutos y la persona basta con cruzar la puerta, ir al box del colega del frente y obtener la receta para antibiótico. Y nosotros quedamos como un mal médico que no quisimos darle la receta del antibiótico. Ya sentándose en el uso racional, el uso de antibióticos, ¿por qué es importante? Porque un mal uso de antibióticos tiene asociado varios costos. El más evidente es el costo económico, ¿cierto? Que muchas veces no solo es el costo del antibiótico, sino que los antibióticos tienen indicación o presentación solamente endovenosa, los pacientes tienen que continuar hospitalizados para recibirlo, y con la administración endovenosa están insumos, los días cama, ¿cierto? La bajada de suero. También existen riesgos, ¿cierto? Si cualquier medicamento que yo indique está asociado a efectos adversos y tenemos dos eventos que pueden asociarse característicos de los antibióticos, que son la sobreinfección bacteriana y de hongos.
Y finalmente, un fenómeno que cada vez más creciente es la resistencia bacteriana a antibióticos, ya sea intrahospitalario o en forma ambulatoria. Aquí tenemos solo algunas fotos, ¿cierto?, de los efectos adversos como más característicos que podemos encontrar. A la izquierda tenemos una colitis por Clostridium o Clostridio difficile, infección por hongo a nivel de la mucosa oral. Y al otro extremo tenemos todas las complicaciones de una reacción alérgica severa. Específicamente, siguiente tema, resistencia antimicrobiana, ¿cierto? A pesar de que la resistencia bacteriana tiene múltiples factores, hay dos factores que se relacionan más frecuentemente con el mal uso antibiótico, que es el sobreuso y el mal uso. Hay una pequeña diferencia. El sobreuso de antibióticos es indicar un antibiótico que no tiene indicación. Por ejemplo, un resfrío le damos antibiótico. En cambio, mal uso de antibiótico es la indicación del antibiótico para una patología que sí lo requiere, pero nos equivocamos en el antibiótico, en la dosis, en la presentación, ¿cierto? En los días de uso de antibiótico, ¿ya? Por lo tanto, como se llama, estos dos fenómenos, ¿cierto? Se han asociado al fenómeno de resistencia antimicrobiana. ¿Cómo se desarrolla la resistencia antimicrobiana, ¿cierto? Desde una bacteria sensible que empieza a reproducirse en forma natural, ¿cierto? Se pueden producir ciertas mutaciones que pueden generar una bacteria resistente. Esta bacteria resistente, ¿cierto? Va a generar, en el fondo, pudiera tener algún beneficio si es que nosotros lo exponemos contra un antibiótico, por lo tanto estaría en ventaja con la cepa sensible. La otra forma de adquirir resistencia es desde otra bacteria que ya se hizo resistente que pueda transferir los genes de resistencia, que en el fondo también es un fenómeno que vemos con bastante frecuencia. Ahora, ¿cuál es la importancia, cómo se relaciona el uso de antibióticos con resistencia? Que como vimos, ya sea en forma espontánea o por transmisión de agentes de resistencia, dentro de una población van a aparecer cepas resistentes que son una minoría. Si nosotros lo exponemos a antibióticos, vamos a seleccionar, ¿cierto?, esta cepa resistente, porque el antibiótico va a destruir todas las cepas sensibles y nos vamos a quedar con cepa resistente. Y ya, por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar el mismo antibiótico, no nos va a servir o esas bacterias pueden transferirse dentro de un hospital a un paciente, a una sala, ¿cierto? Y generar un brote de agente resistente. ¿Cuál es el propósito del uso racional de antibióticos? Es proporcionar terapias efectivas a los pacientes con un mínimo riesgo y al menor costo, ya individual o colectivo, ¿cierto? Nosotros queremos que los antibióticos tengan los menores efectos adversos, que sean baratos, ¿cierto? Y que se utilicen el menor tiempo posible para, por una parte, controlar el cuadro infeccioso que estamos cursando y prevenir, ¿cierto?, una recaída. ¿Cierto? Tenemos que utilizarlos bien, ¿cierto? Para que disminuir la posibilidad de resistencia antimicrobiana y obviamente disminuir los costos que están asociados al uso de esta terapia. Ahora, cuando nosotros queremos elegir el antibiótico correcto, tenemos que considerar varios factores. Los primeros son los factores directamente relacionados con el paciente, ¿cierto? No es lo mismo iniciar antibióticos en un recién nacido que en un adulto mayor, ¿cierto? Ya sea por el metabolismo, por las características generales o simplemente por el peso, ¿ya? Además, hay ciertos antibióticos que no pueden utilizarse de cierta edad para abajo y hay que tener ciertas precauciones, por ejemplo, con algún antibiótico que en el adulto mayor. Fenómeno muy expandido que es una nueva pandemia que es la obesidad y ya hay varias guías que dan directrices específicas en cuanto a las dosis, ¿cierto?, de antibióticos para las personas obesas que son superiores a las dosis habituales. Tenemos que considerar la función renal, la función hepática, qué otras comorbilidades hay, sobre todo por las interacciones, si está embarazada, no está embarazada, si tiene alergia a alguna familia especial de antibióticos, si ha utilizado unos antibióticos previos para la posibilidad de resistencia. El segundo elemento que hay que considerar, ¿cierto?, es el fármaco propiamente tal, y ahí tenemos que ver el espectro. Cada antibiótico, cada familia de antibióticos tiene un espectro de acción. Cubren algunos más bacilo negativo, otros solo cocáceas positivo, cubren anaerobio o no cubren anaerobio, cubren pseudomonas, no cubren pseudomonas, ¿cierto? Y algunos que son más o menos resistentes. Tenemos que considerar el dosis. La dosis en el fondo que tenemos que utilizar, y eso puede variar según el agente infeccioso que estemos considerando, la gravedad del paciente, dónde se encuentra la infección, qué intervalos queremos dar, la vía, si es oral o endovenosa, si es bactericida o bacteriostático, dependiendo del cuadro específico.
Interacciones, ¿cierto? Cada vez la polifarmacia es un fenómeno que está afectando a una población envejecida y también tenemos que definir la duración. En cuanto a la duración, la localización. Si nosotros queremos decidir cuántos días tratar de antibiótico, tenemos que considerar la localización, la gravedad y el agente. Y por último, el tercer elemento que hay que considerar para una elección adecuada es qué estamos tratando, cuál es el foco. No es lo mismo tratar una cistitis que una pielonefritis. Hay enfermedades infecciosas que todavía está recomendado el tratamiento prolongado, endocarditis, osteomielitis, colección abdominales, tratamiento prolongado y con ser anaerobio. Si es una sepsis, ¿cierto? Son dosis máximas de antibiótico, ¿cierto? Solo endovenoso, bactericida. Hay lugares que de antemano sabemos que es difícil que llegue un antibiótico. Sistema nervioso central, próstata, vegetación endocarditis en el hueso. Por lo tanto, ahí elegimos cierto tipo de antibiótico con dosis máxima de tratamiento prolongado. ¿Ya? No todos los antibióticos llegan bien a todas partes. Si nosotros quisiéramos elegir cuáles serían las características del antibiótico ideal, que de antemano le digo que ninguno cumple, ¿cierto? Sería un antibiótico que tenga un espectro reducido, que específicamente ataque solo a una bacteria, por ejemplo, que no induzca resistencia, que no tenga mucho efecto adverso, que sea fácil de administrar, idealmente una vez al día y que más encima sea barato. Por lo tanto, no existe. Teniendo todo esto en consideración, tenemos que empezar a pensar que debemos respondernos antes de iniciar un tratamiento antibiótico. Y esto tenemos que hacerlo en un lapso de pocos minutos. O sea, no podemos llevar la tarea para la casa y al otro día decirle a la señora sabe que su tratamiento antibiótico es el siguiente. Por lo tanto, este desarrollo que yo les voy a presentar ahora es el que debería hacer cada uno de ustedes mientras estoy pensando, analizando, examinando al paciente. Y que estoy sospechando o tengo una confirmación de cuadro infeccioso, todas estas respuestas las debería tener en forma lo más claro posible. Primero tenemos lo básico, tenemos que saber si estamos frente a una enfermedad infecciosa y se requiere o no requiere antibiótico. Si tenemos la mayor seguridad posible que es un cuadro infeccioso y que requiere antibiótico, tenemos que considerar todo lo que hemos conversado. ¿Qué cuadro clínico es? El paciente, qué si hay o no hay resistencia, cuál es la epidemiología local, cuáles son los costos, la disponibilidad. Pero para ayudarnos tenemos guías, ¿ya? Nos dan cierto respiro, ciertas estas guías que permite uno tenerlo ahora a la mano, directamente en el celular, y podemos buscarlas, podemos tener a mano. Y existen guías prácticamente de todo, o de muchas infecciones, tanto nacionales como internacionales, tanto para adultos como para niños. Pero es muy importante saber si tenemos guías locales, porque esa información va a ser específica para el paciente que yo estoy tratando, porque no da lo mismo una neumonía eventualmente en Chile versus en Asia, ¿cierto? O en África, ¿cierto? Existen guías locales para gente específico para cada lugar, ¿cierto? No, a lo mejor no necesariamente vamos a tener guías para el San Borja Ararán, que sí las tenemos, pero sí puede existir una guía o un consenso chileno para el tratamiento de las neumonias en nuestro país. La segunda pregunta, ¿cierto?, es si existe evidencia que demuestre que el antibiótico es clínicamente y microbiológicamente apropiado. Y aquí la mayoría de las guías cuentan con niveles, ¿cierto?, de evidencia, ¿cierto?, que va a permitir que nuestras conductas estén apoyadas o no. Lo ideal es no tomar decisión en cuanto a la tradición o la experiencia personal, porque muchas veces nos podemos equivocar. Y para ello, ¿cierto? Aparecen nuevamente las guías. Para, por ejemplo, cosas no necesariamente tienen que ser para un shock séptico o neumonias de ventilación mecánica. Hay normas para patologías frecuentes que se van a ver afectados en varios momentos de su vida, tanto cuando estén en formación o cuando estén como médicos generales o mientras estén haciendo la especialización o definitivamente cuando ellos tengan con una especialidad, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, guía de diabético, ¿cierto? Tenemos la guía de cistitis e infección urinaria no complicada, diagnóstico de la faringitis por estreptococo, de sinusitis, ¿cierto? Manejo de la diarrea, ¿cierto? Tenemos guías para hacerlo. Tercera pregunta, ¿cierto? Tenemos que ver si el antibiótico está asociado a un beneficio terapéutico y para ello tenemos que también manejar la evidencia. Tenemos que saber que si yo indico un antibiótico voy a buscar curación, mejor pronóstico, disminución de complicaciones y mortalidad. Y el ejemplo claro de esto es la bacteriuria sintomática, que es un urocultivo positivo en un paciente que está completamente asintomático y muchas veces se trata.
y está demostrado claramente que la mayoría de las veces no requiere tratamiento, solamente implica costos y riesgos y que hay una población muy pequeña y seleccionada bajo ciertas circunstancias que requieren tratamiento específico. Yo tengo que saber cuál es esa población que no puedo dejar de tratar, pero al mismo tiempo tengo que saber qué población no necesito tratar. ¿Qué, como ejemplo, cierto, qué situaciones se ha visto o está demostrado que el uso de antibióticos no tiene utilidad? La mayoría de los cuadros de diarrea aguda o crónica, las infecciones respiratorias virales, bronquitis aguda en la mayoría de los pacientes, fibromialgia desconocido y la profilaxis quirúrgica prolongada, como ya les mencioné. Tenemos que tener claro que debe primar la seguridad por sobre la eficacia y lo ideal es combinar la máxima eficacia con el mínimo efecto adverso y que podemos hacerlo. Hay que considerar los efectos adversos por familia y de cada antibiótico en particular y tener súper claro que las nuevas drogas muchas veces se asocian a nuevos riesgos que en primera etapa pueden ser incluso desconocidos y con el curso de la utilización de esta nueva fármaco en el tiempo pueden aparecer efectos adversos que se van denunciando y se van notificando y uno que tiene que estar al tanto de eso. Tenemos que saber cuánto vamos a tratar, la duración. Y esto es fácil decirlo, pero muchas veces no es fácil reconocerlo. Tiene que ser la mínima necesaria para asegurar una respuesta eficaz. ¿Por qué? Porque la duración adecuada reduce el riesgo de efectos adversos, aumenta la adherencia, disminuye el riesgo de resistencia bacteriana y reduce costos. Muchas preguntas, muchas preguntas. Entonces, ¿cómo podemos organizarnos? ¿Cómo podemos orientarnos al uso adecuado de antibióticos? Existen ciertas estrategias para el uso racional de antibióticos que se pueden reducir en estas cinco. Primero, racionalización de las profilaxis antibióticas quirúrgicas y condiciones médicas. Uso empírico, ¿cierto? Específico para ciertos síndromes clínicos, ahí tenemos las guías clínicas. Racionalización del uso de antibióticos específicos, es decir, yo voy a normar la vancomicina, en qué situaciones voy a utilizarla. Racionalización de uso de infecciones por agente específico. Por ejemplo, todo el estreptococo piógene en faringe lo voy a tratar de cierta forma. Y más específicamente ya para el manejo intrahospitalario, tenemos la visación y restricción de antibiótico específico, que es lo que hacemos muchas veces nosotros como el equipo de infectología, que pasamos visita prácticamente sala por sala y requiere de nuestra autorización el uso de cierto antibiótico para controlar que se esté utilizando adecuadamente. Entonces, la primera estrategia, que es el uso profiláctico de antimicrobianos para condiciones quirúrgicas y condiciones médicas, existe un sinnúmero de normativas para las distintas situaciones. Fiebre reumática, profilaxis endocarditis, profilaxis de cirugía, profilaxis para la enfermedad neonatal precoz de estreptococo grupo B, ¿cierto? Que toda la embarazada se hace una screening en búsqueda de este agente y si se encuentra positivo se trata porque se ha visto que la aportación se asocia a peores pronósticos y desenlaces durante el embarazo, profilaxis para situaciones especiales para condiciones de riesgo, peritonitis bacteriana espontánea. ¿Para qué decir los pacientes VIH, que desde hace mucho tiempo sabemos que el uso de profilaxis antibiótica, mientras logramos el éxito virológico de la terapia, lo protege y disminuye las infecciones. Y lo mismo de otros pacientes inmunosuprimidos. Por ejemplo, los pacientes oncológicos que mientras están en su peor momento desde el punto de vista de neutropenia, pueden recibir ciertos fármacos que van a disminuir el riesgo de infecciones que se suspenden cuando disminuye el efecto de la quimioterapia. Cosas como más triviales, ¿cierto? Tenemos la profilaxis de la malaria en los pacientes que van a lugares endémicos, que puede ser tomar medicamentos si es que la estadía es larga o mayor de riesgo, o recibir en el fondo un tratamiento precoz con alta sospecha una vez que vuelva. Profilaxis para el diarrea del viajero, profilaxis de algunas mordeduras animales, ¿cierto? Entonces esa es la primera estrategia. ¿Cierto? Y solamente mencionarles que nuestro equipo de infectología participó en el desarrollo de una revisión del uso de profilaxis antimicrobiana desde el punto de vista de los procedimientos, no de los procedimientos quirúrgicos, sino de la patología médica, ¿cierto? Que fue desarrollado por el doctor Marcelo Wolf, la doctora Bustamante y la doctora Galindo, que son parte de nuestra unidad. Por lo tanto, tenemos en el fondo participación activa como grupo de infectología, como especialidad de infectología en la normativa de antimicrobiana. La segunda estrategia, ¿cierto?, es
determinar qué antibióticos se utilizan en forma empírica, ya sea porque no tenemos acceso al resultado o no se toman los cultivos, o mientras tenemos el resultado de los cultivos que se toman. Y esto aparece el concepto de manejo empírico para ciertos síndromes clínicos, ya que muchas veces el diagnóstico es solamente por anamnesis de examen físico. Por ejemplo, sinusitis aguda, neumonía en la comunidad, endocarditis infecciosa. Iniciamos empíricamente esquemas que pueden ser con un fármaco o fármaco asociado, porque el número de agentes que se asocian a estas patologías específicas no es alto y además es con sensibilidad conocida. Por ejemplo, celulitis o infecciones de piel, ¿cierto? Sabemos que estreptococo y estáfilo son los principales agentes de estas infecciones y sabemos que un antibiótico en específico cubre ambos agentes porque sabemos que va a servir. Por lo tanto, en espera del resultado o simplemente porque no tenemos el resultado, iniciamos en forma empíricamente hasta obtener la respuesta. Lo mismo pasa para infección urinaria, cuadros graves, ¿cierto? Que no podemos esperar el resultado porque se asocian a mortalidad. Iniciamos tratamiento empírico que cubre la mayoría de los agentes en espera de resultados. Sepsis de foco abdominal o sepsis en general, meningitis aguda bacteriana. Si nosotros tenemos un gran, ¿cómo se llama? O un líquido cefalorraquídeo que es sugerente de infección bacteriana, iniciamos tratamiento empírico que está normado en espera de resultados. También al inverso, ¿cierto? Tenemos, antes era, nosotros tenemos un síndrome que pueden ser varios agentes, pero reducidos, iniciamos empíricamente. El lado opuesto a la moneda es identificar el agente o cuadros clínicos que son muy característicos para los distintos agentes, por lo tanto sabemos que el antibiótico que vamos a elegir nos va a servir. Entonces aparece el concepto de antibiótico de elección, muchas veces monoterapia, ¿cierto? En espera de identificación antimiograda, y característico de estos son los cuadros virales que se utilizan en forma empírica, por ejemplo, varicela, herpes. Nosotros no tomamos un cultivo, no hacemos una reacción de polimerasa, ¿cierto? Para saber o confirmar que es un herpes, ¿ya? Porque, por ejemplo, la varicela es un cuadro característico cuyo diagnóstico es clínico y nosotros empezamos tratamiento antiviral, ¿cierto? Sin tomar muestras para identificación. Y ejemplo de esta estrategia, que es decir, para tal agente microbiológico utilizamos un antibiótico, está la penicilina para la amigdalitis pultácea, la penicilina para sífilis, la ceftriaxona si nosotros identificamos meningococo, ¿cierto? Como ya les contaba, toda la familia de herpes, nosotros ocupamos aciclovir o valaciclovir para el tratamiento solamente porque el cuadro clínico es muy característico. Si nosotros quisiéramos saber, ¿cierto?, cuáles son el decálogo, los 10 mandamientos del uso racional de antibióticos, conceptualmente serían los siguientes: usar cuando es necesario, usar el o los antimicrobianos apropiados para la gente, usar el o los antimicrobianos apropiados para el huésped en cuestión, usar la dosis adecuada, usar la vía adecuada, tratar por el tiempo apropiado, que sería el mínimo posible, usar idealmente el agente de espectro más específico, usar el producto menos tóxico, con menos efecto adverso, con menos interacciones, usar el producto menor inductor o selección de resistencia, y más encima utilizar el de más barato, el menor. Finalmente, ¿cierto? ¿Qué mensajes quisiera dejarles para la casa, ¿cierto? Recordar que no todo cuadro infeccioso requiere tratamiento antibiótico. A pesar de que sea una infección, no todo necesita tratamiento antibiótico. No todo cuadro infeccioso es bacteriano, ¿cierto? ¿Para qué decir los cuadros diarreicos, los cuadros respiratorios altos? La mayoría es viral, por lo tanto, no requiere antibiótico. No todo cuadro infeccioso bacteriano incluso requiere tratamiento antibiótico. Por ejemplo, una bronquitis aguda, ¿cierto? En un paciente joven, sano, sin ninguna patología, a pesar de que sea bacteriano, no requiere tratamiento antibiótico, solamente en medidas generales de sintomático, digamos. Tratar a los pacientes, no tratar los cultivos, trata infecciones, no colonizaciones. Es decir, si yo tengo un cultivo positivo, tengo que analizar primero si es una infección, si el cultivo estuvo bien tomado, si ese cultivo es de la fecha correspondiente, si un cultivo de hace 3 o 4 semanas atrás, ¿cierto? El paciente ya no tuvo repercusión clínica, por lo tanto, no requiero tratamiento. Requiero tratamiento. El inicio de tratamiento antibiótico debe ser un proceso, no un reflejo, y considerar todos los elementos que tenemos que tener en cuenta para elegir el mejor antibiótico. Los elementos relacionados con el fármaco, con el huésped y con el foco. Recordar nuevamente,
Cuadros clínicos o elementos clínicos como fiebre, diarrea, disuria, exantema, adenopatías, infiltrados pulmonares, eritema, tos, expectoración purulenta, rinorrea y exudado no necesariamente son infección. Lo mismo de exámenes de laboratorio, leucocitosis, deviación izquierda, elevación de PCR, piuria, plebiscitosis, líquido no necesariamente tienen que ser infección. Por lo tanto, tenemos que analizar la situación que estamos viviendo. ¿Ya? Lamentablemente se van a ver enfrentados a esta situación de pacientes e incluso de colegas que insisten en el uso de antibióticos, ya sea por miedo, ¿cierto? O por tratar de hacer una mejor protección para el paciente, pero tenemos que considerar que la decisión debe ser nuevamente un proceso y no un reflejo. Muchas gracias.